3 meses después de la ruptura. Después de volver a estar juntos con Ariel otra vez, intenté corregir los defectos que él veía en mí. Lo que más odiaba era que yo fuera demasiado dramática, así que dejé de ser dramática. Me había reprendido por ser demasiado controladora, así que dejé de controlarlo. Me esforcé por convertirme en la novia considerada y obediente que él describía, callada, dócil, sin discutir ni armar escándalos. Ya no lo llamaba de vez en cuando para preguntarle dónde estaba. En los días de lluvia, no corría hasta el edificio de su oficina con un paraguas para recogerlo. Cuando se resfriaba o se enfermaba, ya no me desvivía por hervirle sopa de jengibre. Incluso en mi cumpleaños, cuando había una tormenta eléctrica, su amiga de la infancia llamó diciendo que tenía miedo de los truenos. Simplemente tomé el paraguas y se lo entregué, cortando de raíz su tanteo vacilante. Ve, dije, las tormentas eléctricas son peligrosas. Quédate en su casa, no vayas y vengas. La espalda de Ariel se tensó. Explicó que definitivamente regresaría. Mañana temprano tengo una reunión habitual del departamento. Vengas o no vengas. Da igual, dije con impaciencia. Si vienes, hazlo en silencio. No me despiertes. Los ojos de Ariel se enrojecieron. Me preguntó, ¿ya no me amas? Capítulo 01. ¿Cómo iba a hacer que no lo amara? Si no lo amara, no habría aceptado volver con Ariel. Pero Ariel estaba actuando otra vez, emocionalmente inestable. La irritación que se arremolinaba dentro de mí se intensificó aún más. Ariel puso el teléfono en altavoz, intentando ver cómo reaccionaría yo. Al otro lado de la línea, Sabine dijo que tenía miedo y que no quería quedarse sola en casa. Le dijo a Ariel que fuera lo antes posible, que esperaría sin importar cuánto tiempo tomara. Miré a Ariel. Bajó las comisuras de los labios, mostrando un atisbo de renuencia. Un trueno rasgó el aire. Sabine gritó, y la llamada se desconectó accidentalmente. Ariel llamó varias veces sin obtener respuesta. Frunció el ceño. La preocupación se marcó en su rostro. Deberías ir, dije con ligereza. Si le pasa algo, no sería bueno. Son buenos amigos, ¿no? Ariel dudó y me miró. Al segundo siguiente, abrió los brazos, queriendo darme un abrazo tranquilizador. Di medio paso atrás de forma instintiva. Bajé las pestañas y cambié de tema. Le recordé, esos zapatos son caros. Buscaré un par que dejaste aquí antes. Cámbiate a esos y luego ve a su casa. Cuando me di la vuelta, oí a Ariel disculparse, diciendo que no podía ignorar a Sabine, pero sus pasos hacia la puerta no se detuvieron. En secreto, solté un suspiro de alivio. Antes, a mí tampoco me gustaba quedarme sola en casa. Desde que volvimos a estar juntos, Ariel siempre encontraba maneras de venir a mi casa, o me pedía salir a divertirnos. Hoy era mi cumpleaños. Esa era la única razón por la que le permití venir, para soplar las velas conmigo. Mi trabajo y los cursos que quería estudiar se habían acumulado. Necesitaba tiempo a solas. Pero ahora, antes incluso de que se apagaran las velas, entró la llamada de Sabine. Ariel se cambió los zapatos y se quedó en la entrada, jugueteando con el paraguas, mirándome de vez en cuando. Puse sus zapatos en una bolsa de compras. Los envolví en 2 capas para mantenerlos completamente a salvo de la lluvia y se los entregué. Ariel los tomó, claramente absorto en sus pensamientos. El ambiente se volvió sutil. Nos quedamos rígidos en la entrada, en silencio, como si él estuviera esperando que yo dijera algo. Después de un buen rato, lo llamé. Ah, cierto, antes de que pudiera terminar lo que quería decir. Ariel soltó una mueca burlona y me interrumpió. Ruby, otra vez con esto. Prometiste que no te enfadarías, y ahora quieres armar un escándalo. Sé que hoy es tu cumpleaños y es importante, pero Sabine está sola en casa. Le tiene miedo a los truenos desde pequeña y su familia no está. Si no voy, se sentirá aún más sola. Mis padres también estaban fuera de la ciudad hoy. Las velas del pastel seguían encendidas sobre la mesa, esperando a que pidiera un deseo. Comparado con que Ariel saliera, me daba más miedo que las velas ardieran demasiado tiempo y la cera goteara sobre la crema. Apreté los labios en una línea recta. Solo quería recordarte que cambié las cerraduras. Aún no te he hecho una llave de repuesto. Si vienes esta noche, tendrás que tocar, y eso seguro me despertará. Mejor quédate en casa de Sabine. Después de decir eso, caminé rápidamente hasta la mesa del comedor. Pedí un deseo a toda prisa y apagué las velas. Sin embargo, no escuché el sonido de la puerta abriéndose. Volví apresuradamente y vi a Ariel de pie allí, con el rostro inexpresivo, como si estuviera perdido en sus pensamientos. En el pasado, para ese momento, ya habría salido corriendo hacia casa de Sabine. Parecía que, después de 3 meses separados, no había permanecido completamente igual. Al verme regresar, Ariel no anduvo con rodeos. Su seguridad había desaparecido cuando preguntó en voz baja, ¿de verdad no te importa?
Hoy era mi cumpleaños. De verdad quería comer pastel. Lo miré directamente. ¿Cuántas veces vas a preguntar? Luego le dije, ¿no dijiste que ustedes dos solo crecieron juntos? Si algo tuviera que haber pasado, ya habría pasado hace mucho. Usando su propio tono, repetí sus palabras de antes. No fue posible antes, y tampoco lo será en el futuro. Confío en ti. Date prisa y ve. Mi impaciencia era evidente al final. La crema fresca se derrite con mucha facilidad. La expresión de Ariel cambió una y otra vez. Imposible de descifrar. Estaba dudando. Tal vez porque llevábamos demasiado tiempo en ese punto muerto. El teléfono de Sabine volvió a sonar. Era el tono personalizado que ella había configurado deliberadamente en el móvil de Ariel hacía mucho tiempo. Él contestó enseguida y mintió. Ya voy de camino. Llegaré pronto. Sabine no le creyó y dijo algunas cosas cargadas de emoción por teléfono. No sentí curiosidad por lo que dijo. Después de escucharla, Ariel se puso visiblemente ansioso y se apresuró hacia la puerta. Antes de irse, me dijo, Ruby, no duermas demasiado profundo. Bajé la mirada y no lo miré. Su tono era firme. No importa lo tarde que sea. Recuerda esperarme para que cortemos el pastel juntos. Me quedé en silencio en la entrada. Comer el pastel de cumpleaños sola es demasiado triste, pensó un momento y luego añadió. Al oír eso, sonreí levemente y respondí, está bien, pondré una almohada al lado del pastel. Ariel sonrió, tranquilo, y se fue. Si esto hubiera sido antes, quizá me habría quedado despierta toda la noche, imaginando a Ariel y Sabine juntos, llorando en silencio hasta empapar media almohada, gastando una caja entera de pañuelos sonándome la nariz. Al día siguiente, con los ojos hinchados y la cabeza palpitando, esperando a que Ariel viniera a buscarme para darme una explicación. Incluso si me mentía, si decía unas cuantas palabras dulces para calmarme, yo me habría tranquilizado. Después de esta ruptura de 3 meses, había madurado bastante. Mi teléfono vibró, alguien me deseaba feliz cumpleaños. Me senté a la mesa del comedor, respondiendo uno por uno todos los mensajes de felicitación. Solo entonces se asentó de verdad en mí que había cumplido un año más. Ah, cierto, tengo 2 almohadas. Esa noche, abracé una almohada y la apoyé contra mi vientre, suave y esponjosa, dormí profundamente. En realidad, no le estaba mintiendo, ¿verdad? La almohada estaba al lado del pastel. Capítulo 02. A las 7 de la mañana me levanté para asearme. Ariel no había vuelto. Tenía el móvil en silencio y solo entonces descubrí que anoche me había llamado varias veces. Al ver que no contestaba, Ariel me envió bastantes mensajes, tomando la iniciativa de informar lo que hacía. Un poco raro. Ruby apestosa. ¿Por qué esta cerdita no contesta el teléfono? ¿Te quedaste dormida abrazada al pastel? Esperándome todo el tiempo. ¿La cerdita apestosa se desmayó de hambre? Mañana, cuando te despiertes y abras la puerta, habrá desayuno. Tu marido ya te lo compró. 4 horas después. Ruby, perdón. Sabine tenía muchísimo miedo. No pensé que la lluvia no pararía en toda la noche. ¿Te enfadaste y ya no me hablas? El último mensaje lo envió al amanecer. Menos mal que te quedaste dormida. No tenía ganas de analizar el estado mental de Ariel. Salí de su chat. Abrí TikTok y cambié a mi cuentita secundaria para buscar la cuenta pequeña de Sabine. Mi cuenta principal de TikTok está bloqueada por ella. Esa cuenta secundaria la usa para desahogarse y subir lo que come cada día. Ni Ariel ni ella saben que yo también tengo una cuentita secundaria. En el WeChat reciente entre ella y yo, lo que más me había impresionado seguía siendo aquel chat en el que Sabine se disculpaba, diciendo que no tenía sentido de los límites. Decía que de verdad esperaba que Ariel y yo estuviéramos bien juntos, para toda la vida, mucho tiempo. Después de decir eso, me bloqueó y le envió capturas del chat a Ariel. Eso hizo que Ariel volviera a discutir conmigo en ese momento y rompiera de un golpe la taza de cerámica que yo misma había hecho y le había regalado. La cuenta secundaria de TikTok de Sabine no muestra su cara. La descubrí porque una vez activó la ubicación en la misma ciudad. Como era de esperarse, su diario de amor con su amigo de la infancia tampoco se interrumpió hoy de madrugada, seguía actualizándose. Me estuvo consolando durante muchísimo tiempo. Yo fingí quedarme dormida y solo entonces se atrevió a dormir. Me muero de risa. ¿Qué importa el cumpleaños de la novia? La amiga de la infancia es la que te acompaña toda la vida. La foto adjunta mostraba a Ariel durmiendo en la cama de Sabine, con un cojín largo colocado entre los dos. El rostro de Ariel estaba cubierto con un mosaico ligero. Aún así, se notaba que era guapo. Provocó que muchos en los comentarios lo elogiaran por su apariencia. Le di me gusta y comenté, Romeo y Julieta, tapándose la boca y riendo. JPG. No pasó mucho tiempo después de publicarlo cuando sonó el timbre. Era Ariel.
En el camino a mi casa había comprado el desayuno. Le dije que no tenía tiempo para comer en casa. Él se ofreció de inmediato a llevarme. Asentí. Claro que sí. Llegué a la empresa cargando bolsas grandes y pequeñas. En la sala de descanso, el desayuno caliente ocupaba toda la mesa, comida china y occidental. De todo. Ariel debió de sentirse muy culpable viniendo esta mañana. Compró tanto que yo no tenía forma de terminarlo. El pastel de anoche aún no se había digerido. No me quedó más remedio que comer mientras iba repartiendo comida a los compañeros que pasaban. Con las mejillas llenas, dije sin pensar demasiado. Mi novio lo compró. Es demasiado. No puedo terminarlo. Ayúdenme a comer un poco. Una compañera que no sabía nada me miró con envidia y dijo, tu novio es genial. Esta mañana, cuando te vi bajar de su coche, ese perfil parecía de una estrella. Guapísimo. Y encima te compró tanto desayuno. Tragué un sorbo de leche de soja y respondí despreocupada. ¿Quieres? Te lo vendo por 9,9. A cambio, ayúdame a escribir un informe. Ella soltó una risa baja. No le dije que ese novio tan bueno había pasado la noche con su amiga de la infancia femenina en mi cumpleaños, porque ella tenía miedo a los truenos. Si lo dijera, yo quedaría fatal. En teoría, debería no poder tragar bocado, pero mis papilas gustativas seguían percibiendo lo delicioso, salado y dulce de la comida. Ahogué un xiaolongbao en vinagre y me lo metí en la boca. La punta de la nariz me ardió un poco. Por más triste que esté, la comida sigue siendo igual de rica. Capítulo 03. En la secundaria. Debido a que mis padres fueron trasladados de trabajo, me cambié de escuela y llegué a esta ciudad. La primera persona que recuerdo, aparte del tutor de la clase, fue Ariel, que estaba en mi mismo curso, el mismo uniforme escolar azul, pero en él se veía completamente distinto a los demás. En ese entonces, yo solo me atrevía a quedarme arriba, apretujada con un grupo de chicas, mirándolo a escondidas cuando jugaban al balón. Alrededor de Ariel siempre había demasiada gente. Yo solo era una chica común y corriente, glotona, a la que le gustaba divertirse, no muy lista. Escuché que Ariel quería presentarse al examen de la universidad a una nota tan alta, y además odiaba estudiar. Sin pensarlo mucho, me lancé a la piscina y fijé mi objetivo en poder estar con él en el futuro. Me enterré a estudiar todos los días, solo para poder entrar en la misma universidad que Ariel y luego confesarle mis sentimientos. Después de entrar a la universidad, ajusté mi estado por completo. Cuidado de la piel, blanqueamiento, ejercicio y gimnasio. Siguiendo la lista de cuentas que Ariel seguía, imitaba el estilo de vestir de los influencers y celebridades que le gustaban. Volví a aparecer frente a Ariel, la primera vez que me vio después de cambiar. No pudo ocultar el interés en sus ojos. Mi gusto por él era sincero y obstinado. Fui yo quien tomó la iniciativa de confesarme. Sal conmigo, seré una novia de 100 puntos. Ese día era casi mediodía. El sol estaba cálido y la biblioteca de la universidad tenía una luz abundante. Hice la promesa con una expresión seria, tan firme como la de un soldado. Su mirada se fue concentrando poco a poco en mi rostro vivo y luminoso frente a él. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente, y asintió. Tal vez fue porque pasé demasiado tiempo estudiando cómo convertirme en alguien que a Ariel definitivamente le gustaría. Que no me di cuenta de que, entre la gente que iba y venía a su alrededor, siempre había existido una Sabine. Una noche, ya en la universidad, Ariel me invitó a un bar. Quería hacerlo oficial frente a varios amigos. Ese día, apenas llegamos al bar, sentí un dolor sordo en el bajo vientre, y enseguida apareció esa sensación familiar de calor. Corrí al baño, la regla llegó sin avisar. No llevaba toallas sanitarias. Fue extremadamente incómodo. Estaba en el último cubículo. Oí que alguien entraba y estaba a punto de pedir ayuda. Cuando escuché un alboroto, escuchando con más atención, parecía que dos chicas estaban a punto de pelear. Una de ellas habló con dureza. Yo también soy casi de la familia de Ariel. Pase lo que pase, tengo que respaldarlo y darle una lección a esa chica. Decirle que nuestro Ariel no es alguien al que se pueda intimidar tan fácilmente. La otra chica respondió con impotencia. Más te vale tener un poco de medida. No vaya a ser que luego ni amigas puedan seguir siendo. La primera se enfureció. Pues que no lo seamos. No volvía a hacer ruido. Ese mal presentimiento, en realidad, lo había tenido desde que salí de casa. El flequillo que ese día no obedecía por más que lo peinara. La regla que llegó de repente. Todo parecía advertirme que no viniera. Después de arreglarlo todo casi de forma humillante, entré al reservado. Por fuera parecía que no pasaba nada, pero en realidad quería ver quién era exactamente esa chica que decía querer darme una lección. Así fue como vi a Sabine por primera vez. En apariencia, parecía aceptarme, pero no podía ocultar la malicia en el fondo de sus ojos. En cuanto entré al reservado,
Sabine se aferró al brazo de Ariel, mostrando con sus acciones una inquietud evidente. Ariel, porque yo había llegado tarde, ya había bebido bastante. Se movió un poco, pero sin usar fuerza. Al verlo, ella protestó con un tono coqueto y molesto. Ah, claro, ahora que tienes novia, ya no nos quieres, ¿verdad? Ariel la tranquilizó. ¿Cómo crees? Todos ustedes crecieron conmigo desde pequeños. No era que no hubiera otros amigos presentes. Una chica frunció el ceño y tiró con fuerza de Sabine. Sabine dudó un momento antes de soltarlo, y luego me guiñó el ojo, intentando ver si me pondría a llorar allí mismo. La incomodidad en mi rostro era imposible de ocultar. Ese día pasé toda la noche sentada en una esquina, llena de vergüenza. De camino a casa, Ariel me vio en silencio y tomó la iniciativa de disculparse. Sabine es así de carácter. En realidad tiene buen corazón, solo que es muy directa y algo dependiente. No te pongas a su nivel. No me atreví a preguntarle si sus amigos eran más importantes o yo. Sentía que, para alguien que acababa de empezar a salir con él, hacer esa pregunta era demasiado estúpido. Si la hacía, tal vez nuestra relación, que apenas estaba brotando, se acabaría ahí mismo, con los años de relación. Desde la universidad hasta el mundo laboral, me esforcé por cumplir lo que una vez le dije, ser una novia de 100 puntos. Creo que de verdad me gustaba mucho Ariel, solo tenía ojos para él, así que todo el ruido externo podía fingir que no existía. Hasta hace 3 meses, en una reunión, estaban jugando al juego del rey. El castigo del rey fue que el número 3 y el número 8 se besaran. Cuando Sabine vio que era Ariel, su expresión se volvió dulce. De forma inconsciente se tapó las orejas enrojecidas. Las burlas y vítores alrededor no paraban. Ariel me dijo, es solo un juego, no te lo tomes tan en serio. Si para ti esto es infidelidad, entonces tú también busca a alguien. Le puse mala cara y le pregunté, ¿te atreves a repetirlo? Esa fue la razón de nuestra última ruptura. Ariel fue mi primer amor. Lo consideraba muy importante, y pensé que tampoco era un tonto. Si me hubiera querido lo suficiente, no habría permitido que él y esa amiga suya cruzaran los límites una y otra vez. Así que, en el fondo, tampoco es que me quisiera tanto. Capítulo 04. ¿Cuándo me darás la llave de repuesto? Preguntó Ariel con naturalidad mientras venía a recogerme después del trabajo. Puse una expresión apurada. He estado muy ocupada últimamente y siempre se me olvida ir a hacerla. BZZ. BZZ. Justo en ese momento, el móvil vibró un par de veces, interrumpiendo lo que iba a decir. Era un nuevo becario de la empresa. Se llamaba Jeremías. En su presentación decía que era cruzar el pantano y caminar hacia algo mejor. Un chico recién graduado, que no entendía nada todavía. Cuando contesté la llamada, sentí un alivio inexplicable. Así no tenía que enfrentar la pregunta de Ariel sobre la llave de repuesto. La cerradura nueva tenía una estructura complicada. De verdad era difícil encontrar una tienda adecuada para hacer una copia. Hablé despacio por teléfono. Ah, ¿ese archivo? No pasa nada. No te pongas nervioso. Ve despacio. Antes, el trabajo era más importante para mí que Ariel. Después de salir del trabajo, no quería ocuparme de nada laboral. Durante esos 3 meses de ruptura, me entregué seriamente al trabajo, intentando anestesiarme. No esperaba que el jefe me asignara un proyecto de tamaño medio pero con un futuro prometedor. Lo seguí desde el principio. Sin mí, de verdad no funcionaba. Nadie le había mostrado directamente los datos anteriores. Para alguien como Jeremías, que no había pasado por eso, incluso seguir el proceso solo le provocaba un nerviosismo imposible de ocultar. Así que fui guiándolo paso a paso, con calma. El rostro de Ariel se volvió cada vez más sombrío. Yo le sujetaba la mano, pero mi mente estaba completamente en el trabajo al otro lado del teléfono. De pronto, sin poder evitarlo, me atravesó un recuerdo fragmentado. En la universidad, trabajé a tiempo parcial en una tienda de ropa. Un día, Sabine entró a comprar con unas amigas y justo me vio allí. Al entrar, se inclinó junto al oído de una chica y no sé qué le dijo. Las dos me recorrieron con la mirada de arriba a abajo, inexplicablemente, como si me preguntaran con los ojos, ¿cómo pudo Ariel elegir a una chica como tú de novia? Apreté los puños. Las uñas casi se me clavaban en la carne. En el rostro, forcé una sonrisa profesional. Sabine se acercó y me preguntó con desdén, ¿te falta tanto dinero que tienes que salir a trabajar? No dije que era porque quería comprarle un mejor regalo a Ariel, ni que no quería gastar demasiado dinero de mis padres. Al fin y al cabo, decirlo arruinaría la sorpresa y también añadiría una carga psicológica. Ella dijo con la boca, traeré a unas amigas para probarse ropa, así te ayudo a subir las ventas. Pero la ropa doblada que desordenaron, la recogí yo.
Probaron montones y montones de ropa en el probador sin comprar nada. Yo fui la que tuvo que aguantar las miradas de fastidio del encargado. Al salir del probador, Sabine siempre ponía una disculpa falsa. Perdón, no es nuestro estilo. Tal vez porque esta tienda y son un poco cheap. Cuando dijo la segunda mitad, su mirada se detuvo en mí. Pocos días después, Sabine volvió con otras amigas. Con cara de disculpa dijo, no esperaba que a mis amigas tampoco les gustara, pero en sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento. Sabine siempre hablaba con doble sentido, dejando las cosas a medias. No pude aguantar más y le conté a Ariel lo de Sabine. Él lo pensó un momento. ¿No estarás siendo demasiado sensible? Ariel, que también era estudiante y no había trabajado nunca, me habló con aire de experto. Trabajar es así, aunque no fuera Sabine. Habría otros clientes difíciles. Apreté los labios, conteniendo las ganas de estallar con él. Luego me preguntó, si te falta dinero, ¿por qué no lo dices? No esperaba que, según su lógica, yo trabajara porque me faltaba dinero. Me transfirió 3.000 yuanes. Los acepté y, sumados a lo que gané trabajando, le compré un regalo mejor. En mi casa no faltaba dinero. Simplemente no quería gastar sin cuidado el dinero de mis padres. Son gente honesta, con trabajos normales, ganan dinero despacio. Desde pequeña me enseñaron a no menospreciar los trabajos duros ni a maltratar a quienes trabajan en el sector servicios. Cada uno cumple su función, hace su trabajo. Para ellos, el dinero se gana así, con esfuerzo y rectitud. Cada persona tiene su propio pantano y debe hacer un esfuerzo distinto para atravesarlo. En aquel entonces, tardé mucho en ajustar mi estado de ánimo antes de sellar ese recuerdo. No esperaba que no lo hubiera olvidado. Solo cuando reuní suficiente dinero para comprarle el regalo a Ariel, renuncié al trabajo. De verdad, aguanté muchísimo. Salí del recuerdo y volví al presente. La llamada duró muchísimo tiempo, tanto, que Ariel ya me había llevado cerca del restaurante. Me protegió para esquivar a la gente. Nos sentamos y pidió los platos. Cuando la comida estuvo servida, Ariel esperó a que yo tomara primero los palillos. De repente me puse nerviosa. Me levanté sin contemplaciones. Le dije, ese chico parece que todavía no sabe hacer nada. Tengo que volver un momento a la empresa. Hice una pausa y añadí, perdón, sí, come tú solo. Gracias, cariño, por ayudarme a compensar el cumpleaños. Ariel frunció el ceño. No podía entender qué asunto podía ser tan complicado como para hablar media eternidad por teléfono e incluso tener que ir en persona. Intentó retenerme. No vayas, quédate a comer. En el peor de los casos, renuncia. Yo te mantengo. Al final, me fui igual. Las piernas son mías. Antes de irme, tomé una foto para subirla a redes y agradecer el detalle de mi novio Ariel. Ariel se quedó solo en el restaurante, frente a esa mesa llena de comida, con una expresión horrible. Lo pensé un momento y llamé a Sabine. Con voz suave, le dije por teléfono, Sabine, ven a acompañar a Ariel a comer. Para ayudarme a celebrar el cumpleaños pidió demasiados platos. Ella se sorprendió un poco. Al fin y al cabo, rara vez soy yo quien la llama primero. Quiso ponerse altiva conmigo. ¿Qué quieres decir? ¿Que vaya a comer tus sobras? Solté una risa ligera. ¿Cómo puedes decir eso? Yo ni siquiera he comido. No lo entendía. ¿De qué se enfadaba Sabine? Mis sobras. A ella siempre le han encantado. Capítulo 05. Hablando de sobras. Yo también he comido las que me dejó Sabine. Después de graduarnos de la universidad, los padres de Ariel, para que su hijo fuera más independiente, le compraron un pequeño apartamento cerca de su empresa. El día que se mudó a la casa nueva. Era sábado, con el cielo despejado y azul, como su novia. Me pasé toda la tarde ocupada en la cocina. En casa nunca tocaba nada pesado. Y fuera me esforzaba tanto para complacer a un hombre. Si mis padres lo supieran, seguro que se limpiarían las lágrimas a escondidas. Cuando salí con el último plato, la comida de la mesa ya estaba casi toda acabada. Yo fui lenta, sí, pero tampoco me esperaron. Al ver la escena, me quedé paralizada. Sabine pareció notar mi confusión y mi enfado. Me dijo, es culpa mía. Tenía demasiada hambre y estuve insistiendo para que empezaran a comer. Tu novia ni siquiera ha comido. Ariel me lanzó una mirada indiferente y dijo con seguridad, ¿de qué se va a enfadar ella? Sabine también es mujer. ¿Cómo no iba a entender los pensamientos de otra mujer? Le dio un golpecito suave a Ariel. Luego me miró y sonrió levemente. Ruby, ya lo he regañado por ti. Total, estamos en casa, como mucho. Luego entró yo a la cocina y preparó un par de platos más. Sabine se acercó, me quitó el delantal y me empujó para que me sentara al lado de Ariel. Ariel dejó que esos amigos bromearan sin parar. La casa nueva estaba llena de olor a alcohol y tabaco.
Sobre la mesa había huesos y servilletas. Después de tanto tiempo en la cocina, inhalando demasiado humo de aceite. ¿Cómo iba a tener apetito? Mirando los restos. Solo di un par de sorbos a la bebida. No sé cuánto tiempo pasó. Sobre la mesa se amontonaban ya muchas botellas de cerveza aplastadas. Ariel salió un momento a comprar más alcohol. Sabine puso delante de mí varios platos negros como carbón. No controlé bien mi expresión y, bajando la voz, busqué una excusa. Coman ustedes. Cuando probé el sabor ya comí bastante. No tengo hambre. Sabine frunció el ceño, incapaz de aceptar mi rechazo. De repente subió la voz y me gritó. Me he esforzado tanto en hacerlos. ¿Por qué no comes? Las animadas conversaciones sobre inversión inmobiliaria, acciones y fondos se interrumpieron de golpe. Todas las miradas se clavaron en mí. Algunos miraron los platos, luego a Sabine, y se burlaron. Sabine, lo que hiciste, mejor ni hablamos. Como mínimo, tendría que poder comerse, ¿no? ¿Eso era comida? Dijiste que ibas a cocinar tú misma, y resulta que fuiste a envenenar a la gente. Las risas se sucedieron una tras otra. De repente, las lágrimas de Sabine cayeron. Quise suavizar la situación. Sabine, no llores. A lo mejor la cocina es nueva y no controlas bien el fuego, por eso quedó negro. Entonces cómetelo. ¿Qué tantas cosas dices? Me interrumpió. Dijo eso y tomó un trocito con los palillos, acercándolo a mi boca. Lo pensé un momento, dispuesta a abrir la boca y comérmelo para darle una salida digna. Los rostros de todos se llenaron de incomodidad y me detuvieron. Se oyeron voces de «¡Puaj! No lo comas, tu salud es lo primero». Sabine, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, tiró los palillos. No quería hacer pasar vergüenza a nadie, así que tomé los palillos que tenía a mano. Pero Sabine ya no quería que comiera. Al oír lo que dijeron, empezó a golpear con fuerza el dorso de mi mano, intentando tirarme los palillos. El dorso de mi mano quedó rojo. Mi expresión era de pura impotencia. Ella, furiosa, con el rostro enrojecido, directamente volcó varios platos sobre la mesa. Justo entonces, Ariel regresó de comprar alcohol, y lo que vio fue a Sabine llorando sin parar, discutiendo con varios amigos, y a mí, su novia, sentada en silencio en mi sitio, perdida, sin atreverme a decir una palabra. Ese día, aunque había otras personas presentes, él solo pudo oír la voz de Sabine. Ella contó lo sucedido según su propia versión, que yo no le daba la cara, que los demás la intimidaban diciendo que su comida era horrible, el colmo del absurdo. Después de escucharla, Ariel decidió repartir culpas a partes iguales. Yo me convertí en la cabecilla que intimidaba a Sabine, culpable imperdonable. Con voz fría, me llamó por mi nombre completo, Ruby Santos. Pídele disculpas a Sabine. Al oír eso, sentí un tirón doloroso en la nuca, como si fueras caminando por la calle, te atropellara un coche, y encima el conductor te obligara a disculparte con el coche. Así de absurdo. Señalé los platos volcados sobre la mesa y le dije a Ariel, levántalos y míralos. Míralos primero y luego hablas. Sabine sollozó, me esforcé tanto en hacerlos, y mira cómo me trata, solo me está intimidando. Dijo eso y se levantó como si fuera a irse, caminando muy despacio. En plena noche, Ariel temía que volviera sola a casa y fuera peligroso, así que le agarró la mano y me gritó, Ruby, de verdad no esperaba que fueras este tipo de persona. ¿Qué tiene de malo que hayamos empezado a comer antes? Sabine, al ver que tenías mala cara, estando tan mimada desde pequeña, aún así estuvo dispuesta a meterse a la cocina y hacer unos platos para que comieras. No sabes apreciar la buena intención, y encima la intimidas así. Al oír sus palabras, Sabine se secó las lágrimas y, a su espalda, me mostró una expresión triunfante. Mimada desde pequeña. ¿Acaso yo no crecí tan bien protegida y querida por mis padres? Él sabía perfectamente que yo tampoco sabía cocinar bien. Cuando escuché que quería invitar a amigos a comer en casa, varios de mis dedos aún estaban cubiertos con tiritas. Había practicado en secreto durante meses. Tiré muchos platos hechos con sobras. Y también hice no pocas comidas desastrosas. ¿Qué tipo de persona era yo? ¿Y qué tipo de persona era él, para decir eso de mí después de tantos años juntos? Los ojos se me enrojecieron al instante. Miré a Sabine y dije, la que debería irse no eres tú, soy yo. Ese día, después de que me fui, varios de sus amigos le explicaron todo el proceso. Más tarde me envió flores y pasó días esperando abajo de mi empresa, disculpándose varias veces, pero ni una sola palabra sobre el problema de Sabine. Supongo que, desde ese momento, en el fondo, mi corazón ya había empezado a apagarse poco a poco, pero de verdad me gustaba, esa versión de mí que, por la persona que amaba, se esforzaba en llegar a ser de 100 puntos. Capítulo 06.
De vuelta al presente, Ariel no esperaba que Sabine fuera a acompañarlo a cenar. Cuando la vio aparecer de repente frente a él, en su rostro solo hubo desconcierto. Frunciendo el ceño, preguntó qué estaba pasando. Solo entonces supo que había sido yo quien había llamado a Sabine. Los mensajes que me envió para cuestionarme estaban llenos de incredulidad. Probablemente Ariel nunca imaginó que yo estaría dispuesta, que sería capaz de permitir que una chica a la que siempre había estado vigilando y previniendo lo acompañara a comer. Y más aún cuando esa cena era, en teoría, para compensar mi cumpleaños. No contesté el teléfono. Después de terminar de enviar mensajes, él volvió a llamar aproximadamente cada media hora. Cuando finalmente atendí, ya era medianoche. No fue que lo hiciera a propósito. Simplemente tenía el móvil en silencio. Y además, justo había configurado el WeChat de Ariel en no molestar. Cuando contesté la llamada, Jeremías y yo acabábamos de terminar una cena nocturna. Miraba a ese novato torpe mientras rehacíamos, poco a poco, los archivos. De verdad no entendía cómo un becario podía hacer desaparecer por completo unos documentos ya terminados. Pero, pensando en la presentación que se avecinaba, no me quedó más remedio que acompañarlo a rehacerlos. Mientras trabajábamos, me di cuenta de que en realidad sí sabía hacerlo. Eso me ahorró bastante esfuerzo al explicarle. Jeremías solo tenía una mentalidad infantil, lo único que quería era que alguien lo acompañara hasta terminar todo, como compensación por haber venido a ayudar. Dije que quería probar la nueva tienda de donas que había abierto cerca de la empresa. Era muy tarde y tampoco sabía qué sabores eran buenos. Puede que ya no quedaran los que yo quería. Así que dije que daba igual. Cuando Jeremías volvió, dijo que directamente había comprado todos los sabores. Jeremías dijo, hermana Ruby, pruébalos todos. Lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Más le valía que solo se refiriera a los sabores. Afuera estaba lloviendo. Dentro de mí, había salido el sol. Nunca he tenido mucho sentido del yo. Siempre he seguido a la multitud, las modas, la corriente, siguiendo los deseos de mis padres, de mi novio. Nunca pensé que alguien, de esta manera, intentaría enseñarme a conocerme a mí misma, y esa persona resultó ser Jeremías. Jeremías, para mí, era algo completamente nuevo. Era como un erizo. Incluso con Jenny, la más feroz de la empresa, se atrevía a discutir en público. Defendía mis razones con firmeza, y delante de mí siempre mostraba su vientre blando, vulnerable, sin ninguna reserva. Cuando me di cuenta de que Ariel llevaba tiempo buscándome, al contestar su llamada, él ya parecía un volcán a punto de estallar. ¿Qué trabajo hay que hacer hasta tan tarde? Su voz temblaba un poco. ¿Sigues en la empresa? Entonces voy a recogerte. Eso era lo que menos quería oír. En plena noche, el edificio de oficinas no era solo de Jeremías y mío, y él estaba emocionalmente inestable. Si armaba un escándalo en la entrada de la empresa, no solo él quedaría en ridículo, también yo, de forma instintiva, miré a Jeremías. Jeremías se cruzó con mi mirada, se levantó al instante y se alejó. Me dio un espacio para poder hablar. Le dije a Ariel, no vengas, luego vuelvo yo sola. Mi tono era más frío y distante que nunca. Incluso a mí misma me resultó extraño. ¿Estás segura? Él también lo encontraba increíble. Contuvo sus emociones antes de volver a hablar. Ruby, ¿sigues enfadada por lo de Sabine y yo? Respondí casi por reflejo, con rapidez. No. El tono de Ariel se volvió tenso, casi apretando los dientes. Entonces, ¿por qué dejaste que Sabine cenara conmigo? Espero que seas feliz, le respondí con calma. Sonaba indiferente, pero en realidad marqué deliberadamente la palabra feliz. Ariel guardó silencio al otro lado del teléfono. Parecía que también lo había recordado. La vez que más grave fue nuestra pelea por Sabine. En ese entonces, yo ya había entrado en esta empresa. En menos de medio año, me trasladaron al departamento más central. La competencia era enorme, y dos superiores eran especialmente difíciles de tratar. Uno se llamaba Bruno, siempre se iba antes o pedía permisos de improviso y me encasquetaba el trabajo. La otra, la hermana de Jenny, era aún peor, durísima, y además era mi mentora directa. Por la noche, al volver a casa, le conté a Ariel los problemas que tenía en el trabajo. Después de escucharme, me consoló con pena, y volvió a decir lo de siempre. Déjalo. En el peor de los casos, renuncia. Yo te mantengo. No acepté. Ese trabajo lo habían gestionado mis padres. Sabía muy bien que, con mi carácter, si no trabajaba y me quedaba en casa, solo me centraría aún más en él y en Sabine. Así que tenía que enriquecer mi propia vida. No podía permitir que él pensara que yo era solo una mujer celosa, conflictiva y de miras cortas. Aunque, en realidad, no me gustaba armar escándalos ni competir con los demás.
Sabine siempre lograba meterse en nuestras vidas. A espaldas de Ariel, delante de mí sonreía con arrogancia. Ruby, ¿tú crees que Ariel me cree a mí o te cree a ti? Me quejé con Ariel de esa amiga suya muchas veces. Incluso le mencioné que podría verla menos. Lo amaba tanto que ni siquiera me atrevía a decirle que dejara de verla. Al principio intentó comprenderme, pero poco a poco perdió la paciencia. Me gritó, ¿qué quieres? ¿Que me quede sin amigos y gire solo alrededor de ti? ¿Por qué eres tan egoísta? Yo también necesito socializar. Es normal relacionarse con amigos, ¿no? Sí, si solo se tratara de amigos de verdad, estaría bien. Ariel mismo lo había dicho una vez, con su propia boca, frente a Sabine. Dijo, con quien me siento más cómodo y feliz es contigo. Así que, al final, conmigo. Él no se sentía cómodo, ni feliz. Capítulo 07. Sabine me envió a propósito el video en el que Ariel decía esas palabras con su propia boca. Cuando grabó el video, Sabine apoyaba la cabeza en su hombro. Su mano tiraba de la corbata de Ariel. La provocación en sus ojos era imposible de ocultar. Ariel había bebido un poco. Estaba ligeramente ebrio. En la imagen sus mejillas estaban sonrojadas. Era muy ambiguo. Todo el amor que sentía se apagó por completo en ese instante. Después de verlo, se lo reenvié directamente a Ariel y le dije que rompíamos. Bloqueé todas sus formas de contacto. Él pensó que yo estaba siendo caprichosa de manera unilateral. No aceptó la ruptura y esperaba que le diera espacio para ordenar sus sentimientos. Sabine me buscó diciendo que quería disculparse conmigo. Quedamos en una cafetería. Con una falsa generosidad, me habló de que ella y Ariel solo eran amigos, que aquella noche había bebido demasiado, que el video no tenía mala intención. Esperaba que pudiera comprenderla, pero cuando dijo, lo siento, su actitud fue dura. Incluso alzó una ceja con despreocupación. Fruncí ligeramente el ceño. Si no es una disculpa sincera, entonces déjalo así. Sabine me agarró para que no me fuera. Calculó el momento y de repente se volvió contra mí. De verdad no esperaba que estuviera tan desquiciada. Cuando se acercó a mi cara, no tenía ninguna defensa. Paf. Levantó la mano y me dio una bofetada. El sonido seco resonó junto a mi oído. Luego vino el zumbido, que por un momento llenó toda mi cabeza. Te lo mereces, dijo fingiendo una actitud agresiva. ¿Tú también te atreves a competir conmigo? Si tienes valor, pégame. La cuerda de mi razón se rompió por completo. Respiré hondo varias veces y levanté la mano para devolverle el golpe, pero alguien me sujetó de la muñeca. Sin control, di medio paso hacia atrás. Al girar la cabeza, era Ariel. Ruby, Sabine te citó para disculparse bien, no para que vengas a armar un escándalo sin razón. Estaba inmovilizada por él y solo podía mirar a Sabine con rabia. Aprovechando el momento, Sabine tomó el vaso de agua de la mesa y me lo lanzó encima. El agua helada me empapó la cara. Estaba en un estado lamentable. Los clientes y el personal del local hablaron a mi favor. Con el corazón lleno de agravio, miré a Ariel con los ojos enrojecidos. Después de soltarme, sin decir palabra, se colocó delante de Sabine para protegerla. Desesperada por demostrar mi inocencia y recuperar la razón que me correspondía, aspiré por la nariz e intenté calmarme. Hay cámaras de seguridad en el local. Yo no la agredí. Fue ella quien se abalanzó de repente y me golpeó primero. Podemos revisar las grabaciones. Un empleado me acercó unas servilletas. El encargado llegó apresuradamente y dijo que estaba dispuesto a colaborar con la revisión. Incluso algunos clientes me recordaron. Chica, llama rápido a la policía. El cuerpo de Sabine se tensó visiblemente. De manera instintiva, se aferró al brazo de Ariel. Al ver la escena, Ariel entendió al instante que Sabine había vuelto a hacer un berrinche y se le había ido de las manos. ¿Pero esto era solo un juego? El encargado me preguntó al lado. ¿Quiere que la ayudemos a llamar a la policía? Ariel respondió por mí con frialdad. No hace falta llamar a la policía. Es mi novia. Está celosa sin motivo y ha estado molestando a mi amiga. Solo es un malentendido. Un asunto doméstico. Al oír que se trataba de una mujer enamorada con celos y de un asunto privado, nadie alrededor se atrevió a decir nada más. Después de todo, incluso si llegaba la policía, al oír que era un problema sentimental, la mayoría acabaría minimizándolo. En ese momento, lo comprendí por completo. Ariel pensaba que ya me tenía controlada. La verdad no le importaba, aunque yo tuviera razón, aunque fuera Sabine quien estuviera provocando sin sentido. Ante ese juez que era él, yo estaba destinada a perder. Al verme llorar sin parar y notar cómo mi mirada se volvía cada vez más distante, Ariel se acercó a mi oído y dijo en voz baja, si pasa algo, lo hablamos cuando volvamos, no lo hagas así delante de extraños.
Me rodeó con los brazos, intentando acercarme a su pecho para disipar el frío que emanaba de mi cuerpo, y añadió, no llores, si la culpa es de Sabine. Yo daré la cara por ti y te haré justicia. Me zafé de su abrazo y, con todas mis fuerzas, le di una bofetada. Yo, que siempre había sido dócil, ese día perdí el control por primera vez. A veces realmente me odio a mí misma, incluso al enfurecerme. La voz me temblaba y las lágrimas se desbordaban. Entre sollozos, aún así dije lo que llevaba en el corazón. No vuelvas a buscarme nunca más. Si digo que rompemos, es una ruptura de verdad. Capítulo 08. Al final, Ariel sí revisó las cámaras de seguridad. Un día, una amiga me envió un mensaje. Ruby, perdón, no aguanto más. BZZZ. El teléfono vibró. Era una llamada suya. Sin entender qué pasaba, contesté. Solo al atender me di cuenta de que era Ariel, usando el móvil de mi amiga. Se disculpó conmigo. No pensé que Sabine fuera a hacer algo así. Escuché ese, no pensé. Me pareció ridículo hasta el extremo. Solté una risa fría. Tal vez es que te quiere demasiado. Dijo que yo le resultaba muy extraña así. Le costaba aceptarlo. Ruby, no quiero romper contigo. Tenemos tantos años juntos. ¿Y eso se compara con los tantos años que tú y Sabine lleváis? Respondí con sarcasmo. Nunca me había oído hablar con tanta mordacidad. En el fondo, desde pequeña he sido una niña algo oscura. No era luminosa. Solo delante de él interpretaba el papel que le gustaba. Y por eso parecía radiante. Ariel debía de haber puesto el altavoz, usando el móvil de mi amiga. A su lado, de vez en cuando, había estrategas, ayudándolo a convencerme. Tras varios intentos, no lograron calmarme. Se puso algo impaciente, y el tono de su voz se volvió más duro. Muchas veces quería responderme rápido, pero temía decir algo desagradable sin pensar. Si yo colgaba, seguramente esa vez habría tardado mucho en reunir valor para volver a contactarme. Mientras hablábamos, me di cuenta de que Sabine también estaba allí, al ver que la situación se estancaba una y otra vez. De repente habló, con un tono complaciente. Ruby, somos mujeres. Sé que ahora te estás retirando para avanzar después. En realidad no puedes desprenderte de Ariel. Al oír la voz de Sabine, enderecé la espalda de golpe. Miré al frente con la mirada fija y me quedé sin palabras durante un buen rato. Ella siguió hablando, pero no a mí, sino como si estuviera educando a Ariel. Deja de consolarla. Ahora sigue enfadada, como carbón al rojo vivo. Ya te dije que la dejaras tranquila unos días. Cuando se le pase la emoción, naturalmente volverá a buscarte para reconciliarse. Para entonces no vayas a ponerte a llorar otra vez. Alguien a su lado la reprendió. Cállate ya. Todo esto es por ti día tras día. Sabine no se dio por vencida. ¿Y yo qué he hecho? Si incluso estoy aquí esperando para ayudar a pedir perdón. Después de decir eso, volvió a intentar disculparse con una hipocresía evidente. Colgué el teléfono. Fue como cortar de raíz el contacto con todo ese grupo. El mundo entero se volvió instantáneamente detestable. Por un instante dudé de mí misma. ¿Y si yo era la más odiosa, la más detestable? Y por eso todos a mi alrededor me maltrataban. Me herían tan profundamente y me hacían sentir tan agraviada. Aquella vez, la ruptura fue realmente grave. No solo bloqueé a Ariel, también bloqueé a todos sus amigos. Más tarde, cuando volvimos, a varios ni siquiera los volví a agregar. Sabine fue la primera en insistir descaradamente para que la aceptara de nuevo. ¿Cómo fue aquella reconciliación? Ah, sí, fue porque Ariel no sabía a cuál de sus estrategas escuchó. Empezó a enviar flores todos los días a mi empresa. Con el tiempo, incluso el escritorio vacío de al lado quedó lleno. Cada mañana, al llegar al trabajo, había un enorme ramo de rosas rojas en mi sitio, con una tarjeta adjunta, escrita a mano por Ariel. Eres mi único y verdadero amor. El contenido era casi siempre el mismo. Decía que yo era su única, irreemplazable, que nadie podía sustituirme. Yo llegué a creer que su sinceridad era suficiente, que solo era demasiado blando de corazón y por eso dejaba margen a otras mujeres. Además, yo solo lo veía a él. Mi mundo era demasiado estrecho. Por eso no podía tolerar ni entender que, en realidad, hombres y mujeres pueden ser solo amigos. Capítulo 09. Aquella ruptura me dejó completamente destrozada, desde el instituto hasta la universidad, y luego tras graduarme y empezar a trabajar. Casi una gran parte de mi vida estaba llena de sus huellas. Arrancarlo de mí era como arrancarme una parte de mí misma. Cada mañana, al despertar y pensar en él, lloraba. Por las noches ni siquiera recordaba cómo me quedaba dormida. Entré en el dormitorio y empecé a ordenar las cosas relacionadas con Ariel, que podía tirar, que podía devolvérselo por correo, las fotos que nos hicimos juntos, los recuerdos de los viajes,
las sorpresas que había preparado con antelación para el próximo aniversario. Algunas ya no podían considerarse simples objetos, eran yo, y también su sinceridad. Las fui empaquetando una por una, preparándome para enviárselas, pero él insistió en que se las entregara personalmente, en verme una vez más. Tiramos de la cuerda incontables veces, hasta que por fin fijamos el lugar del encuentro, al quitarnos la mascarilla y ver el rostro del otro. A ambos se nos enrojecieron enseguida los ojos. Mis lágrimas y las suyas fueron más sinceras que cualquier palabra. Creo que Sabine no estaba equivocada, todavía no podía desprenderme de él, no podía desprenderme de la persona que fui en el pasado. Él había sido la pareja que más seguridad me dio en este mundo, incluso si había que renunciar. Hacía falta mucho tiempo para aceptar de verdad, desde el fondo del corazón, que esa persona ya no me pertenecía. Era como una amputación, incluso después de mucho tiempo. Seguía existiendo el dolor del miembro fantasma. Nuestros amigos estaban muy cansados de vernos romper y volver una y otra vez, pero yo sabía muy bien que estaba intentando desensibilizarme a mí misma, aunque llorara todos los días. Llegaría un día en que me quedaría completamente entumecida y ya no lloraría más, contando esta ruptura reciente de 3 meses y luego la reconciliación. Ariel no lo recordaba con claridad, pero yo sí lo tenía muy presente. No vivíamos juntos. Mis padres incluso me compraron un pequeño apartamento. Cuando salíamos a comer, si él me invitaba una vez, yo le devolvía la invitación. A él le importaban mucho las apariencias y su familia tenía buena posición. En los aniversarios siempre regalaba cosas buenas. Los regalos que me daba, yo también buscaba la forma de corresponder con algo de valor equivalente, o incluso mejor. Yo tampoco era menos. Si él me trataba bien, yo naturalmente lo trataba bien. Si de verdad llegábamos a casarnos, vendiendo el pequeño apartamento, ambos tendríamos capital suficiente para comprar juntos una vivienda matrimonial, formar de verdad una familia equilibrada, de igual a igual, ignorando a Sabine, ese factor inestable. Él era una pareja excelente, nuestro futuro aún podía considerarse algo que valía la pena confiar el uno al otro, para pasar la vida juntos. Los amigos de alrededor se estaban casando y teniendo hijos, y yo también me sentía algo apurada por dentro. Volver a buscar a otra persona para enamorarme, ya no tenía fuerzas para eso. No pensé que aún lo recordaras, lo siento. Ariel volvió a disculparse conmigo por teléfono, esperando que le diera otra oportunidad. Justo entonces, Jeremías, que llevaba tiempo desaparecido, se acercó y me dijo: «Hermana Ruby, ya encontré el secador de pelo». Le respondí sin pensar: «Entonces date prisa y sécate el pelo. No vayas a resfriarte». Al otro lado del teléfono, Ariel explotó de inmediato: «¿Quién es ese chico que tienes al lado?». Al oír su tono de voz, me dio un poco de miedo, como si me hubiera encontrado de repente con un depredador en la pradera. Me apresuré a explicarle: «Ah, es el nuevo del que te hablé, Jeremías. Solo un compañero de trabajo normal, igual que Sabine para él, solo una amiga común». Pero Ariel soltó una risa burlona. «¿Un compañero normal?». Respondí con calma: «Sí, todavía estoy haciendo horas extra». Cada palabra de Ariel parecía salir apretada entre los dientes. «Más te vale que estés realmente en la empresa». Fruncí el ceño, con un matiz de reproche en la voz. «Ariel, no seas tan inmaduro. Estoy haciendo horas extra en la empresa. ¿No es normal que haya compañeros hombres a mi alrededor?». Ariel colgó el teléfono. Yo no devolví la llamada. Giré la cabeza para mirar. Jeremías ni siquiera sabía secarse bien el pelo. Parecía un nido de gallina. No pude soportarlo y le ayudé a secárselo. Bajó la cabeza como un cachorro. Dejó que usara mis dedos como peine para acomodarle el pelo. Muy obediente. No mentí. De verdad estuve trabajando horas extra en la empresa hasta medianoche. Ya lo dije, afuera, hace un momento. Realmente estaba lloviendo. Había un chico tonto que, para agradarme, se mojó bajo la lluvia al ir a comprar donas en el camino de regreso. Capítulo 10. Esta última ruptura fue distinta a la anterior. En esos 3 meses, ya había ordenado por completo muchas de las cosas de Ariel. También aprendí de las experiencias fallidas de rupturas pasadas. Volví a examinar el entorno que me rodeaba, especialmente el entorno laboral. Mis padres siempre me enseñaron que no debía aprender de los viejos zorros de la empresa, porque nunca sabes realmente qué antecedentes tiene la otra parte. Yo, obediente y dedicada al trabajo, vivía encerrada en mi pequeño mundo, fijándome solo en mi novio. En aquella época, tras la ruptura, incluso ir a trabajar cada día era como caminar en piloto automático. Al verme de mal humor, mi compañero Bruno sintió curiosidad y me preguntó: «Antes dijiste que ibas a comprar ese pequeño apartamento. El proyecto del que te hablé, ¿no lo compraste?». Ya lo había comprado.
El precio había subido bastante respecto a antes. Entonces me di cuenta, un poco tarde, resultó que esa era su forma de devolverme el favor. Fue en ese momento cuando descubrí que Bruno, a quien no me caía nada bien, en realidad era una buena persona. En mi impresión inicial, él era alguien que siempre se iba antes del trabajo o pedía permisos, y me dejaba a mí lo suyo. Más tarde supe que en realidad iba por todas partes viendo proyectos inmobiliarios. En inversiones inmobiliarias, ya podía considerarse un experto amateur. Después de la ruptura, me tomé el trabajo mucho más en serio. La hermana mayor que me guiaba, Jenny, ya había sido ascendida, y mucha gente en la empresa no estaba conforme con ello. Ella estaba demasiado ocupada, así que me pidió que, de momento, siguiera a Bruno a los sitios para aprender sobre el terreno, cada vez que llegábamos a un lugar. Bruno llevaba varios paquetes de cigarrillos y primero charlaba un rato con el personal de la propiedad o el guardia de seguridad. Yo pensaba que aquel viejo zorro solo estaba escaqueándose y aprovechando para investigar los precios de los inmuebles, pero después de informarse sobre el proyecto, empezaba a preguntar con todo detalle por las empresas que había dentro, e incluso por los horarios de salida de los directivos de cada departamento. Calculando bien los tiempos, lograba hacerse conocido con varias personas. ¿No es molesto estar siempre rondando delante de los demás?, le pregunté, por su forma de actuar. Lo único que se me ocurría eran anuncios interminables y ventas insistentes. No lo entendía. Hermano Sam, hay varias empresas que vimos hace unos días. No quieren colaborar con nosotros. Bruno respondió con calma. No puedes esperar a que el cliente necesite el producto para promocionarte. Tienes que hacer que ya te conozcan desde antes. ¿Para qué? Cuando haga falta, incluso ellos se adelanten a buscarte. Más tarde lo acompañé a ferias y aprendí cómo presentaba los productos. Tras varios días seguidos, yo solo intercambiaba tarjetas de visita, mientras Bruno iba conectando toda esa información aparentemente trivial que para mí parecía un esfuerzo inútil. Antes, yo lo veía como alguien de lengua fácil y palabras aceitosas, pero escuchándolo con atención en el terreno, entendí que su forma de hablar y su actitud estaban pensadas para que la gente se sintiera cómoda y dispuesta a considerar la propuesta. Vi cómo Bruno añadía a muchos clientes a sus contactos personales. Entonces comprendí de golpe que quienes logran mantenerse en el mundo laboral más allá de los 35 años, son todos auténticos expertos, que se esfuerzan aún más en los lugares que no se ven. Con su actitud despreocupada, me recordó, yo vivo de los resultados. Sin rendimiento, la empresa tampoco me consentiría. Al ver que había tomado en serio sus palabras y me había quedado pensativa, guardó su aire despreocupado y dijo con más seriedad, Ruby, tienes que ser más proactiva y ampliar tus recursos. Trata el mundo como un parque de diversiones. Sé más valiente. Y especialmente tú, como chica, eres muy sensible. Debes saber aprovechar tus propias ventajas. Asentí con la cabeza. Después de decirlo, pareció arrepentirse un poco y añadió, no digo que tengas que aprender a portarte mal. Yo entendía bien a qué se refería con sensibilidad. Cuando recién entré a la empresa, la Jenny que me guiaba al principio era muy dura conmigo. Más tarde cambió de opinión y pensó que yo servía para el trabajo. Todo empezó con una reserva de restaurante. El jefe de departamento solo me dio un par de indicaciones antes de ir al aeropuerto a recoger a alguien. Reserva un restaurante. La otra parte es una empresa estatal. Uno de ellos es vegetariano. Reservé un restaurante vegetariano, bastante apartado, con un ambiente incluso algo sencillo. Jenny justo estaba fuera negociando un contrato y solo se enteró después. Me llamó para que cambiara el restaurante, pero fue demasiado tarde. El jefe ya había llevado a la gente allí. La flecha ya estaba en la cuerda. No había más remedio que dispararla. Yo, que acababa de incorporarme al mundo laboral, esa noche dormí intranquila. Al día siguiente fui a trabajar con cara de sufrimiento, pero Jenny me dio una palmada en el hombro y dijo que lo había hecho bien. Ninguna palabra del jefe había sido innecesaria. Solo yo había sabido captarlas. Al ser una empresa estatal, no podían ir a un lugar lujoso o extravagante. Lo mejor era un sitio discreto, y que el jefe enfatizara que uno era vegetariano. Se debía a que precisamente ese vegetariano era quien tenía la última palabra para tomar decisiones. En 3 meses de ruptura pueden pasar muchas cosas. Ariel pensaba que yo seguía siendo esa chica que solo lo miraba a él, que solo sabía de amor y desamor. Eso era subestimarme demasiado. Y también subestimar al Ariel que una vez se enamoró de mí. Yo ya había desarrollado resentimiento hacia él por su constante vacilación entre Sabine y yo, como una semilla, oculta. Empezó a echar raíces y a crecer de forma descontrolada en mi corazón. Ese amor residual que quedaba, ya hacía tiempo que lo había malgastado casi por completo. Capítulo 11. Ariel empezó a entrar en pánico. Poco a poco reaccionó. Esta reconciliación era distinta a todas las anteriores.
las flores y regalos que Ariel me enviaba. En apariencia los aceptaba todos, sonriendo con amabilidad, los publicaba en redes sociales, pero configurando la visibilidad solo para que los viera su círculo. Yo, que antes en las reuniones siempre iba pegada a su lado, empecé a estar dispuesta a hablar con otras personas. Cuando rompimos en el pasado, había bloqueado a todos sus amigos cercanos. Ahora empezaba a agregar y contactar de forma activa a aquellos amigos suyos con buena posición familiar y redes de contacto útiles. Incluso a Sabine, a quien tanto detestaba, le preguntaba con una sonrisa a qué se dedicaban sus padres, dándole una buena cara. Antes, yo me sentaba en un rincón, escuchando en silencio sus charlas triviales. Ahora, cuando hablaban de oportunidades de inversión o de fondos monetarios, yo aportaba opiniones con contenido y fundamento. Ese nuevo de mi empresa, Jeremías, no era la primera vez que aparecía en mis llamadas ni en mis palabras. Antes me quejaba de la empresa y del trabajo, y al salir dejaba todo tirado sin más, pero cuando quedaba a solas con Ariel, más de una vez, con la voz más suave posible, le explicaba cosas a Jeremías. Ariel no era ajeno a ello, solo pensaba que yo seguía cuidando las apariencias por Sabine y por lo mal que acabó la última ruptura. Para poder reconciliarse otra vez conmigo, Ariel había cambiado muchas cosas, solo que yo, comparada con antes, había cambiado aún más. Ya no estaba dispuesta a gastar tiempo arrastrándolo a subir montañas ni a abrazarnos para ver juntos el amanecer. Tampoco quería desvelarme a medianoche viendo películas románticas con él. Decía que era aburrido y que mejor nos durmiéramos temprano. Antes recordaba cada aniversario con Ariel y preparaba regalos con meses de antelación. Ahora estaban amontonados en un rincón, cubiertos de polvo. Cuando se los daba, ni siquiera me molestaba en sacudirles el polvo. En mi cumpleaños esta vez, ni siquiera le pregunté por el estilo. Pedí un pastel de fresa con nata, algo que a él no le gustaba. Antes, en mis cumpleaños, incluso estaba dispuesta a elegir un pastel de matcha menos dulce o un tiramisú por él. Ariel insistía en ir los fines de semana a las termas o de viaje. La mayoría de las veces acababa yendo solo. Al volver me traía recuerdos. Yo sonreía, pero en el fondo tenía una actitud completamente indiferente. Pensándolo bien, ni siquiera le había preparado ya una copia de la llave de mi casa. Los viernes trabajaba hasta medianoche y además mantenía una relación ambigua con un becario de la empresa. Una mañana temprano, Ariel me bloqueó el paso delante de la puerta de mi casa. Yo estaba a punto de abrir la boca para explicarle que de verdad había estado haciendo horas extra la noche anterior, cuando él me agarró de repente de la mano. En su tono había una sinceridad casi suplicante. Con la voz ronca, Ariel dijo: «No digas nada. Lo sé, fui yo quien malentendió las cosas. Tú no has pasado nada con nadie más. Eres demasiado buena. No harías algo como engañar. Tampoco mientes. Y menos aún serías como yo». Pude notar que hablaba desde el corazón y asentí suavemente. Ariel se detuvo un instante y continuó: «Ruby, de verdad te amo. No puedo vivir sin ti. En realidad conozco muy bien a Sabine. Desde pequeña ha sido así. Le gusta competir con los demás y, con tal de ganar, recurre a métodos mezquinos. Admito que antes de conocerte tuve una relación breve con ella cuando éramos jóvenes. Después de romper dijo que me veía como un buen amigo, pero en el fondo siempre me ha considerado de su propiedad. Entre ella y yo es imposible que pase nada. Tú lo sabes». Luego añadió: «Solo que yo también fui estúpido y no supe marcar bien los límites con ella». Me froté la oreja con impaciencia. «Está bien, ya lo sé. Muévete un poco. Tengo que salir». Con el rostro pálido, me preguntó temblando: «¿Vas a ver a Jeremías?». No lo negué. Jeremías se había resfriado y tenía fiebre por haberse mojado bajo la lluvia la noche anterior. Por la mañana me llamó, con la voz débil, tosiendo sin parar. Miré a Ariel y dije: «Solo me preocupo por un amigo que me trata bien. Si no lo soportas, a lo sumo rompemos de verdad esta vez». Ariel guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que pensé que iba a estallar de ira, tanto que pensé que quizá aceptaría la ruptura, o incluso que podría golpearme, pero contuvo la rabia, apretó los puños y, con los ojos enrojecidos, dijo: «Ruby, quedemos un día, sentémonos a comer juntos». «Sí», respondí. «De acuerdo. Espero que esta vez no te llamen de repente para irte con Sabine». Ariel pareció renacer. Sus ojos se iluminaron. Cuando me fui, me giré para mirarlo una última vez, entre la bruma. Parecía que aún podía ver a aquel muchacho de antaño, lleno de ímpetu. Y a la yo de entonces, tímida y encogida. Capítulo 12. Estaba demasiado ocupada. Llevar a Jeremías conmigo en el trabajo me tenía aún más ocupada. Acabábamos de terminar un proyecto y, sin respiro, otro nuevo cayó sobre nosotros, antes de que pudiera concretar una cita para comer con Ariel. Sabine fue la primera en encontrarme.
Ella siempre ha sido directa. Conmigo jamás se anda con buenas caras ni rodeos. No sé si me estuvo siguiendo varios días o cómo logró dar conmigo. Yo estaba trabajando en una cafetería. De repente apareció y se sentó frente a mí. Empezó a rememorar su juventud con Ariel. Dijo, Ariel siempre fue guapo desde pequeño. En cualquier multitud era el más llamativo. Así que me acostumbré a que siempre estuviera rodeado de chicas. Al final, la que se quedaría sería yo. Luego añadió, ¿has oído que cuando Ariel era niño tuvo un accidente de coche y estuvo un tiempo con fracturas? ¿Verdad? En aquel entonces fui yo quien lo empujó y lo salvó. Así que en esta vida jamás me dejará. También dijo, he visto tus fotos del instituto. En aquella época tú, comparada con ahora, eras el día y la noche. Yo también soy mujer. Sé cuánto esfuerzo cuesta llegar a ser así. Yo escuchaba en silencio, sin dejar de teclear. Intentaba provocarme. Me hablaba del vínculo estrecho y enredado que existía entre Ariel y ella. Decía que ya había visto claramente qué tipo de existencia era yo. Una sombra que intentaba abrazar el sol. Al ver que no reaccionaba, a veces subía el volumen de la voz, como si quisiera asegurarse de que la estaba escuchando. No me quedó más remedio que forzar una leve sonrisa. De vez en cuando apartaba la vista fija en la pantalla, levantaba la cabeza y le daba una mirada. Cuando hacía una pausa, respondía con frases superficiales. Ah, sí. Vaya, así que eso. Mi mirada era demasiado serena. Pensaba en por qué había querido hablar conmigo a solas. Mis ojos a veces pasaban por encima de ella hacia la puerta, o hacia el vaso de agua sobre la mesa. No podía decirse que fuera elegancia ni aplomo. Cuando terminé de escribir la última línea, cerré el portátil y lo metí rápidamente en el bolso. El material era impermeable. Suspiré aliviada. Al verme distraída, Sabine se enfureció. Creo que ya adivinaba por qué había venido a decirme todo eso. Había intuido que yo ya había perdido toda esperanza con Ariel y quería acelerar ese proceso. Si yo me retiraba antes al ver que no tenía salida, ella no tendría que gastar tantas palabras conmigo. Creo que sabía que, en ese momento, quien no quería romper, no era yo, sino Ariel. Esta reconciliación con Ariel se debió a que su amigo Oberón, el que tenía un bar, me llamó de madrugada varias veces, llorándome por teléfono. Señorita Ruby, se lo ruego, llévese a este demonio de Ariel. Entonces supe que, durante esos 3 meses de ruptura conmigo, al principio Ariel estaba despreocupado y a sus anchas, pero en el último mes, de repente, ya no pudo soportarlo. Borracho, armaba escándalos en el bar de Oberón. A veces se peleaba, otras rompía cosas. Le pedía a Oberón que buscara a Sabine. Del otro lado del teléfono, Oberón suspiró. ¿Crees que no lo intenté? Sabine no puede controlarlo en absoluto. Tú y él habéis roto y vuelto tantas veces. Si Sabine de verdad pudiera quitarte el puesto, ya lo habría hecho hace tiempo. De fondo se oyó otro sonido claro de algo rompiéndose. Casi podía ver a Oberón a punto de llorar, sollozando. Te lo suplico. Vale, hasta te llamo ancestro si hace falta. Ven y sálvame. Mi local. ¡Buah! Pásame el teléfono. Cedí al fin. Ariel estaba al otro lado, con la lengua pesada por la borrachera. Muy ebrio. Ayúdame a traerla. Si viene, me voy a casa. Ya no armo lío. Cuando se dio cuenta de que yo estaba al teléfono, Ariel negó con la cabeza y, con esfuerzo, aceptó el vaso de agua que Oberón le sirvió para despejarse. Quiso ocultar su fragilidad y, con terquedad, me preguntó, ¿por qué estás despierta tan tarde? No oculté nada. El nuevo de la empresa no sabe trabajar. Estoy pensando cómo enseñarle bien. Ariel entreabrió los labios. El alcohol le soltó la lengua y rugió. ¿Qué nuevo de la empresa? Es tu nuevo novio, ¿no? Con una pizca de agravio difícil de notar, dijo. Si no, ¿por qué? ¿Por qué no me buscas nunca? En ese instante, un método de ruptura poco racional pero muy efectivo cruzó por mi mente. Le respondí con el mismo tono que él solía usar para explicarme su relación con Sabine. No seas tan mezquino. Es solo un compañero. Yo solo lo veo como a un hermano menor. Si de verdad pasara algo entre nosotros, ¿cómo iba a contestar el teléfono tan tarde, preocupándome por si te pasaba algo? Lo traté como él siempre me había tratado a mí, y resultó increíblemente satisfactorio. Ariel, furioso, dijo, Ruby, ¿me tomas por idiota? Así que él lo sabía. Sabía que responder así era tratar a alguien como a un tonto. Contuve la risa, y seguí hablando. ¿Puedes no ser tan sensible? Suspiré de forma exagerada, fingiendo un poco de dolor. Déjalo. Si estás bien, vuelve a casa pronto. No armes más escándalo en lo de Oberón. Hubo un largo silencio. Con la lengua pesada, Ariel volvió a confirmarlo. En estos 3 meses desde que rompimos, ¿de verdad no pasó nada entre tú y nadie más? Aún no había respondido.
Cuando Ariel se adelantó, Ruby, volvamos, por favor. Te echo muchísimo de menos. Me has querido tantos años. Nunca me dejarías para ir a querer a otro. ¿De verdad? Capítulo 13. Volviendo al presente. Ya me había acabado el café. El personal iba y venía a mi lado. Querían ofrecerme un refill, pero no se atrevían a acercarse. Sabine seguía hablándome, sin parar. De verdad, ya no podía más. El vaso de agua que tenía delante seguía exactamente igual, ni a la mitad. Eso me ponía todavía más nerviosa. En cuanto se sentó, le tomé una foto y la subí a redes. Texto. Últimamente el trabajo está demasiado intenso. De verdad que es raro verse, por si Ariel no lo veía. Se lo envié aparte por mensaje, incluso, a escondidas bajo la mesa. Hice una llamada de WeChat, sonó 2 segundos y colgué enseguida. Desde la entrada se oyó el sonido de la puerta al abrirse, acompañado del bienvenido del empleado. Sabine y yo levantamos la cabeza al mismo tiempo. Miramos hacia la puerta. Era Ariel. Por fin había llegado. Sabine, que no sabía nada, se quedó paralizada, abriendo los ojos de par en par al mirarme. ¿Qué pasa? ¿No puede venir? Le respondí con ironía venenosa. La dejé sin palabras. Este tipo de escenas de tira y afloja ya las había vivido demasiadas veces. En cuanto Ariel se acercó, su mirada iba y venía entre Sabine y yo, hasta que se detuvo en mi mano. Miré a Sabine de forma provocadora. Con una expresión clara de esta vez gané yo. Al verlo, Sabine se levantó de inmediato. Se colgó del brazo de Ariel y afinó la voz. Ariel, no te enfades. Yo solo venía a saludar. Sabine pensaba que yo armaría un escándalo delante de Ariel, pero seguí su juego y dije, sí, ella para nada nos ha aconsejado romper, ni tampoco me ha hablado de vuestro pasado juntos. Después de eso, cerré la boca. No hacía falta decir más. Quizá no esperaba que yo reaccionara así. En los ojos de Sabine pasó un destello de pánico. Se quedó totalmente trabada. Ruby, ¿por qué hablas así? Gritó con la voz temblorosa. Ariel soltó el brazo de Sabine. Más te vale darme una explicación razonable de por qué vuelves a ponerle las cosas difíciles a Ruby. Respiré hondo. Me voy primero. Da miedo, dije señalándola suavemente. Qué alivio. Tenía tiempo queriendo hacerme la inocente manipuladora una vez así. Me levanté para irme. Al ver la derrota y frustración de Sabine, la comisura de mis labios se alzó en una risa fría y silenciosa. Ariel no dijo nada. Me miró intentando agradarme. Cuando volvió a mirar a Sabine, su expresión ya era feroz. El ambiente se tensó por completo. Antes, por mucho que explicara y gastara saliva, nunca había sido tan fácil como hoy. Sabine, al verme tratarla así y aún así marcharme tan tranquilamente, estalló de rabia. Agarró el vaso de agua y quiso volver a echármelo encima. Ariel le sujetó la muñeca con fuerza. No hagas escándalos. Pídele perdón a Ruby, le ordenó con voz grave. Yo hablé con calma. No pongas en aprietos a Sabine. Te quiere tanto, ¿por qué no consideras quedarte con ella para siempre? La cara de Ariel se tensó. Las venas de la sien ya se le marcaban. Incapaz de responder. Los ojos de Sabine estaban rojos en las esquinas, como si la furia la estuviera consumiendo. Intentó fingir. No vine para que tú y Ariel rompieran. Pregunté, haciéndome la confundida. Entonces, ¿por qué me hablaste de que tú salvaste a Ariel en aquel accidente de coche cuando era niño? Dicho eso, miré a Ariel. Ese asunto solo lo saben ustedes dos, ¿no? Al salir, ya en la puerta, balanceé el móvil hacia Ariel. Quería decir, ya quedaremos otro día para hablar. En cuanto a cómo iban a arreglar la escena los dos que se quedaban allí, ya no tenían nada que ver conmigo. Pero al salir del local, incluso a través del cristal transparente, pude verlo. Sabine, fuera de sí, intentando desesperadamente mentir y explicarse, y Ariel, de pie, inmóvil, con el rostro lleno de odio. ¡Qué espectáculo tan magnífico! Capítulo 15. Cuando le aconsejé a Ariel que se fuera a buscar a Sabine. Mi mirada era demasiado serena. Ariel, con un retraso cruel, empezó a sentir miedo. Se dio cuenta de que quizá, de verdad, me había perdido. Aparentemente nada había cambiado. Pero la sensación de estar fuera de control era insoportablemente intensa. Aquella vez, mi corazón ardiente y sincero, que antes lo miraba con unos ojos brillantes llenos de importancia, se convirtió, para Ariel, en un carbón dejado al aire. Al final, se consumió por completo, se apagó en cenizas. El viento pasó, sin dejar rastro alguno. Ariel, con el corazón en un puño, llegó a la entrada del hospital. Y allí vio a alguien que lo inquietó todavía más, Jeremías. Ese Jeremías que aparecía constantemente en mis palabras. Cuando Ariel alzó la vista y se cruzó con la mirada profunda de Jeremías,
Pudo ver con claridad la determinación en el fondo de sus ojos. Ariel se sentó en el coche. El teléfono de un amigo seguía sonando sin parar. Sabine siempre había sido así, arruinándole la vida. En cada momento en que él quería compartir felicidad conmigo. En cada instante que deseaba que fuera cálido y tranquilo. Ella siempre se entrometía. Cuando escuchó que Sabine había intentado suicidarse, en lo más hondo de Ariel surgió, en secreto, un pensamiento ruin. Si Sabine desapareciera, dejaría de afectar a Ruby y a mí, pero Ruby, ¿seguiría amándome? Nunca se había sentido tan inseguro. Al recordar a Jeremías en la entrada del hospital, su inquietud se volvió aún mayor. Cuando regresó a la sala de laringoscopia y me vio, con el rostro cubierto de lágrimas. Ariel pensó, ¿cómo imaginaba? Ella me ama. El teléfono volvió a sonar. Ariel, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, se alejó otra vez, pero esta vez, al marcharse, no pudo evitar pensar en la sala de exploración, en Ruby, con las lágrimas acumulándose en los ojos y deslizándose sin parar, con la punta de la nariz enrojecida. Mirándolo, mientras conducía, Ariel no dejaba de pensar. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que ya había encontrado a alguien que la cuidara? ¿Y yo? ¿Ya no me quiere? Jenny se rió de mí. Menudo logro. Llegar tarde a tu propio banquete de celebración por una espina de pescado. Por suerte, el programa de la noche estaba bien cargado, aunque se retrasara bastante. Todavía tuve tiempo de retocarme el maquillaje y subir al escenario, impecable, para dar mi discurso. Después de que terminó el banquete, Sabine me envió un video. El fondo era el hospital. Ariel estaba sentado frente a ella, abatido. Yo curvé ligeramente los labios y respondí, felicidades. Al final, a quien más le cuesta soltar es a ti. Quise enviar otro mensaje con un corazón, deseándole una pronta recuperación, pero apareció un signo de exclamación rojo. Sabine se había derrumbado. Me bloqueó antes de que yo pudiera hacerlo. Mi corazón estaba como un pozo antiguo. En calma absoluta, sin una sola onda. Deseo que la vida de Ariel y Sabine sea como un río, fluyendo sin cesar, y que desde ahora, el agua del pozo y el agua del río no vuelvan jamás a mezclarse. Capítulo 16. Jeremías y yo entramos tambaleándonos en la habitación del hotel. Lo miré con el rostro ligeramente sonrojado por el alcohol. Mi mano suave se deslizó bajo el dobladillo de su camisa. Las yemas de mis dedos recorrieron su cintura y su abdomen, rozando apenas. Muy rápido. Una palma ardiente se posó en mi cintura. Jeremías bajó un poco la cabeza, intentando forzar una apariencia de calma y compostura. Un beso cayó en la comisura de sus labios, luego, en su cuello, mordisqueándolo con suavidad y lentitud. Los ojos de Jeremías se entrecerraron, mareado, flotando en una sensación irreal, las mejillas ardiendo. Reprimía una respiración agitada. Ya no pude contener la risa. Al verse descubierto, Jeremías se puso rojo hasta las orejas. Mi voz sonó algo inestable. ¿No te da miedo que me aferre a ti? No. Jeremías enterró la cabeza en mi cuello y frotó contra mí como si hiciera pucheros. No me da miedo. No era la primera vez que utilizaba a Jeremías. Durante los 3 meses posteriores a mi ruptura con Ariel, descubrí muy pronto que este becario que tenía cerca gustaba de mí y quería aprovechar la ocasión para acercarse. En mi interior, aún no había ordenado los sentimientos que me quedaban por Ariel. Le dije a Jeremías, ya tengo novio. Ahora estamos separados. Quizá volvamos. Si estoy contigo, sería aprovecharme de ti. Guardó silencio durante mucho tiempo. Al cabo de un rato, apenas logró decir, aunque, el trabajo interrumpió nuestra conversación en ese momento. Al día siguiente, Jeremías vino a buscarme, y dijo con seriedad lo que no había terminado el día anterior. Dijo, aunque me utilices siempre, aunque no te guste, está bien. Jeremías había estudiado en el extranjero cuando era niño. Temí que no hubiera entendido bien lo que quería decir, o que hubiera algún malentendido entre nosotros. Le dije, podríamos estar perdiendo el tiempo. Jeremías respondió, entonces pierde ese tiempo conmigo. Cerré los ojos, me puse de puntillas y volví a besarlo. Jeremías me levantó en brazos y caminó hacia la cama. La sensación repentina de caída hizo que, instintivamente, me aferrara a sus hombros. El alcohol ablandaba mi cuerpo sin control, pero mi mente estaba muy clara. Pensé que lo que Ariel había dicho entonces debía de haber sido sincero. Estar con Sabine lo hacía más feliz que estar conmigo, aunque luego hubiera explicado que estaba borracho. Que Sabine lo había presionado y enredado para que dijera eso. Cuál fuera la verdad, ya no me importaba, pero en el momento de mayor exaltación, la puerta de la habitación del hotel resonó con un estruendo. Era Ariel. La puerta se abrió y Ariel, fuera de control, intentó estirar la mano para sacarme de al lado de Jeremías, pero al encontrarse con mi mirada fría,
Su cuerpo empezó a temblar sin poder evitarlo. Ariel ya debería haberse dado cuenta. En los 3 meses de ruptura y en este tiempo de reconciliación, yo, que antes tenía su número memorizado al detalle, ahora, incluso en días de lluvia cuando necesitaba que me llevaran o me recogieran, en cada momento importante de mi vida que quería compartir con alguien, la persona a la que pensaba llamar de manera instintiva ya no era él. Las decepciones acumuladas hacia Ariel eran demasiadas. La memoria muscular hacía que, al marcar, introdujera su número sin pensar. Y luego, con el rostro frío, lo borrara en silencio. La indecisión de Ariel entre Sabine y yo, ya le había hecho perder hacía tiempo el derecho a cuestionarme con dignidad. ¿Dices que me amaba? Durante tantos años, se apoyó en que yo le fuera incondicional. Y en todo se ponía del lado de Sabine, haciendo que yo tragara mis agravios sin decir palabra. ¿Dices que no me amaba? Ahora que estoy enredada con otro hombre. Él se desespera como si fuera a morir, con ganas de despedazar al Jeremías que tenía delante. Capítulo 17. Debido a la pelea a golpes entre Ariel y Jeremías, el personal del hotel llamó a la policía. En la comisaría, los agentes, con formación profesional, al oír nuestro enredo, no pudieron evitar fruncir el ceño. Ante un caso así, aún así intentaron mediar con paciencia. Con los ojos enrojecidos, Ariel me preguntó por qué había sido infiel. Abrí el teléfono y reproduje una grabación que tenía guardada. Apenas sonaron unos segundos, el rostro de Ariel se quedó rígido. En la grabación estaba la continuación de la última ruptura, cuando le pedí a Ariel que, si tenía agallas, repitiera exactamente lo que había dicho. Aquella vez estábamos jugando al juego del rey. La gente alrededor empezó a jalear para que Ariel besara a Sabine. Él estaba borracho y, al oírme decir eso, alzó una ceja y me dijo con desdén: si hay que decirlo, se dice. Digo que esto es solo un juego, no te lo tomes tan a pecho. Si crees que un beso ya cuenta como infidelidad, entonces busca tú a otro. En la grabación, mi voz, enfadada y casi llorando, decía: ¿besarte con otra mujer delante de mí y no tener en cuenta mis sentimientos? ¿Eso lo llamas un juego? Y todavía dices que entre tú y Sabine no puede pasar nada. Tú. Ariel me interrumpió y me reprendió con voz grave. Ruby, ya basta. Con sarcasmo, añadió: no estamos casados. ¿Qué quieres? Que borre de mis contactos a todas las mujeres, que me cubra de pies a cabeza cada día, que si una mujer me habla en la calle salga corriendo a casa, que además deje el trabajo y me quede encerrado contigo. ¿De verdad crees que eso estaría bien? En la grabación, yo le pregunté, perdida: ¿de verdad crees que lo nuestro así tiene sentido? Ariel suspiró: ya te lo he dicho, si no soportas a Sabine y no puedes entenderme, entonces busca a otro. Apagué la grabación. Sonreí levemente. Yo pensaba que teníamos una relación abierta. Las palabras cargadas de burla dejaron a Ariel clavado en el sitio. Incluso los policías, curtidos en 1000 situaciones, no pudieron evitar comentar: vosotros, los jóvenes, tenéis unas ideas muy variadas. Ariel me miró fijamente, intentando averiguar si en mis ojos quedaba todavía algún sentimiento por él, pero no. La expresión de mi rostro era una frialdad que él nunca había visto. Poco a poco se dio cuenta de que lo estaba castigando, de que quería cortar del todo con él. Ningún hombre aceptaría de corazón que su novia realmente pasara algo con otro. La relación entre Ariel y yo era una cuenta podrida, imposible de saldar. Jeremías no salió perdiendo en la pelea. Ariel, con la cara marcada, tenía un aspecto lamentable. Al final, todo se resolvió de manera tibia, intentando calmar las aguas. Por suerte, esta vez Ariel y yo se habían acabado de verdad. A la salida de la comisaría, Sabine, pálida, corrió hacia Ariel. Jeremías dio un par de pasos al frente y se colocó a mi lado, protegiéndome mientras nos íbamos. Estoy bien, le di unas palmaditas suaves en el hombro. Ahora sí que estoy bien de verdad. Un año después, me estaba probando vestidos de novia en una boutique. De pronto vi una figura conocida. Ariel, señalando al hombre que estaba a mi lado, lo increpó furioso. ¿Sabes lo repugnante que es la mujer con la que te vas a casar? Incluso estando en una relación podía engañar con otros hombres, y cuando su novio la pilló todavía se hacía la dura. Lástima que ese hombre fuera mi primo, que había venido de otra ciudad, y detrás de él estaba mi marido. Jeremías apareció por detrás de Ariel, le lanzó una mirada de desprecio y dijo: sé que tú eres aún más repugnante. Las dependientas, con voz seria, lo advirtieron: señor, está afectando al negocio de la tienda. Por favor, márchese, o tendremos que llamar a la policía. Al final, Ariel se fue tambaleándose. La familia de Jeremías, preocupada por mi seguridad, me organizó choferes y guardaespaldas.
Salía todos los días con una parafernalia impresionante. Después, mi vida fue feliz y fluida. Nada de lo que temía llegó a suceder. Ah, se me olvidaba decirlo. Jeremías San, el apellido San es bastante raro. Casualmente, el marido de la presidenta de nuestra empresa también tiene ese apellido. Más adelante, la historia posterior de Sabine y Ariel no fue nada buena. Ariel estuvo hundido varios años y se juntó con algunos amigos bastante especiales. Probó quién sabe qué cosas extrañas. Entró varias veces en centros de desintoxicación, y se decía que aparecía por casinos. Supongo que quería volverse un poco más malo, más podrido del todo, para sentirse más libre. Pero, ¿desde cuándo la libertad hacia abajo es verdadera libertad? Sabine no lo abandonó, y él la maltrató hasta dejarla en un estado lamentable. Más tarde, Ariel, presentado por su familia, conoció a una chica que se parecía un poco a mí. Quería recomponerse y formar una familia en serio. Pero Sabine volvió con su viejo repertorio de llorar, armar escándalos y amenazar con suicidarse, y ahuyentó a la chica. Seguía como siempre, llamando a Ariel muchas veces en plena noche. Ariel dejó de responderle por completo. Durante esos años de decadencia, todos los amigos temían a Ariel y a Sabine. Incluso ambas familias dejaron de querer saber nada de ellos, hasta que el cuerpo de Sabine, colgando en casa, empezó a desprender un olor extraño. Los vecinos llamaron a la policía y entonces se dieron cuenta de que esta vez no estaba fingiendo. Ariel, con su corazón demasiado blando, se culpó de todo, incluso de que yo le hubiera sido infiel entonces. Pensó que era culpa suya, que me había empujado a usar ese método para romper definitivamente con él. Una noche de lluvia, Ariel conducía y cayó por un precipicio. Yo estaba muy ocupada, tan feliz que apenas me conectaba a internet. Algunos amigos que se habían perdido la boda y vinieron desde el extranjero al festejo del primer mes de mi hijo no pudieron evitar suspirar. Yo seguía siendo igual de guapa, y ahora también muy rica. Lástima que la persona a mi lado no fuera el protagonista masculino que ellas imaginaban. Apreté los labios, con expresión de pesar, y escuché cómo me contaban el final de Ariel y Sabine. Jeremías apareció entonces, me rodeó con el brazo y la saludó. Ellas no pudieron evitar abrir mucho los ojos al verme, con esa expresión clara de, esta maldita ha sabido elegir de maravilla. Ariel, qué extra, cuentas confusas. En realidad, nunca me gustaron ese tipo de chicas que de vez en cuando te compran una leche con té. Las que, cuando el profesor te llama por tu nombre en clase, aún sabiendo yo perfectamente la respuesta, insisten en pasarte una nota. Las que siempre repiten que deben un favor y luego te piden que hagas esto o aquello por ellas. Sabine era exactamente ese tipo de chica. En el instituto, su comportamiento fue empeorando cada vez más. Cuando volví a casa y se lo pregunté a mi madre, supe que sus padres se habían divorciado y habían formado nuevas familias por separado. Por culpa y compensación, le daban bastante dinero, pero no la acompañaban ni estaban a su lado. Supuse que por eso Sabine se volvió tan obsesiva. Incluso aquel accidente de coche que tuve de niño, cuando ella me salvó, lo mencionaba una y otra vez. La soledad que a veces se le escapaba, y esa expresión de fingida fortaleza que siempre llevaba puesta, resultaban demasiado lastimosas. No podía ignorarla. Desde pequeño, las chicas que se acercaban a mí siempre acababan alejadas por Sabine, usando todo tipo de excusas. Ruby era distinta. Ruby me quería de verdad. A Ruby no le gustaba deber favores ni que nadie saliera perjudicado. Le gustaba tenerlo todo bien calculado, todo claro. Y además, Ruby se preocupaba muchísimo por su apariencia, especialmente por su flequillo. A veces me quedaba a dormir en su casa. Yo dormía en el sofá. La luz del sol se filtraba poco a poco por la rendija de las cortinas. Medio dormido, podía oír los sonidos de Ruby levantándose antes que yo. No importaba lo ocupada o cansada que hubiera estado el día anterior. Siempre se despertaba antes que yo, solo para arreglar esos mechones de flequillo. Yo cerraba los ojos fingiendo que dormía. La oía pisar algo sin querer, o soltar algún sonido de frustración. Me aguantaba la risa, escuchando en silencio, esperando a que el aroma de la cocina empezara a extenderse. Entonces fingía despertarme, abría los ojos, y ella ya estaba ahí, impecable de pies a cabeza, cada mechón del flequillo obediente, exactamente en el lugar donde Ruby quería que estuviera. En realidad, no hacía falta que fuera así. En el instituto, cuando yo jugaba al baloncesto y levantaba la vista hacia el edificio, siempre había, en una esquina, una Ruby desaliñada, con un bolígrafo sujetándole el pelo, ojeras marcadas, mirándome sin pestañear, y en mi corazón, era igual de adorable. Si hubiera entendido eso antes, si hubiera sabido hacer bien las cuentas, si se lo hubiera dicho con claridad, todo habría sido distinto. Después de romper con Ruby,
Sentí como si estuviera dentro de un edificio altísimo, con unos cimientos mal asentados, piso tras piso sin firmeza. Y ahora, por fin, está a punto de derrumbarse por completo. Jeremías Extra. Capítulo 01. Papá me dijo que, al graduarme, no anduviera vagando por ahí, que regresara obedientemente al país y fuera a trabajar a la empresa de mamá. Quiero morirme. Capítulo 02. Joder, la señor que me guía es una diosa. Quiero vivir. Capítulo 03. Mi hermana mayor me regañó: si vas a trabajar, trabaja. ¿Por qué compras un secador y lo dejas en la oficina? Buah, y todavía se lo contó a mamá, diciendo que me paso el día comprando cosas inútiles. Capítulo 04. Es tan guapa. 2 horas después. De verdad es tan guapa. Capítulo 05. Demasiado guapa. Demasiado guapa. Demasiado guapa. ¿Por qué la diosa es tan guapa y además tan inteligente? Capítulo 06. Existe la posibilidad de que yo esté comiendo tranquilamente en el comedor de la empresa. ¿Y entonces, la diosa se enamore de mí de repente? Capítulo 07. La diosa ya tiene novio. Ay, ¿ser el tercero no está mal? Capítulo 08. ¿Qué porquería de tipo se cree con derecho a hacer llorar a mi diosa? Capítulo 09. ¿Por qué esa porquería sí puede salir con mi diosa y yo no? Capítulo 10. ¿Qué porquería se cree con derecho a pasar el cumpleaños de mi diosa con ella? Ay, de repente ya no sé trabajar. El archivo que acabo de terminar, todo a la papelera. Vaciar, vaciar. Capítulo 11. Mi hermana mayor me llamó. ¿Por qué saliste en coche a comprar donas y de repente te bajaste a mojarte bajo la lluvia? Como buena heredera del grupo, trabajando de madrugada en el último piso, tiene clarísimo cada uno de mis movimientos. De paso le llevé unas donas que compré de más. Le dije que era para hacer feliz a la diosa. Puso los ojos en blanco y dijo que llamaría a papá y a mamá para reírse de mí. TSK. ¿Qué va a entender Jenny? Ella solo sabe heredar negocios y ganar dinero. No entiende nada de amor. Y además, el secador sí que es útil. Capítulo 12. Jejejeje. La diosa me preguntó si me importaba que tuviera novio. Capítulo 13. Joder. Casi digo en voz alta lo de, aunque me utilices siempre y no te guste. Si lo decía, ya no sería cool. Capítulo 14. Al final lo dije. Seré el tercero. Capítulo 15. Mi diosa es fragante, suave y dulce. Besitos. Capítulo 16. Joder, ¿esa porquería me pegó? Capítulo 17. Les dije que no investigaran a otras personas. Resultado, tienen clarísimo cómo ascendí yo. Papá se rió de mí por ser el tercero. Dijo que no tenía futuro. Va, aunque no tenga futuro, tengo la misma suerte que él, encontrarme una esposa capaz. Capítulo 18. Dicen que de verdad voy a casarme con la diosa. Mi hermana mayor fue corriendo a hablar con mamá para transferir primero un 3% de acciones de la empresa familiar como dote. Me parece un número precioso. Simboliza mi amor. Mamá dijo que lo transfería ya. No vaya a ser que más adelante descubran que en realidad soy un tonto y ya no me quieran. Buah.